amigas y amigos de Pasión por la Velocidad, podcast número 5, el Gran Premio de Brasil, segunda fecha. Rafa, Lucio, Enano, Aurelio, gracias nuevamente por estar aquí. Y pues tenemos... Un placer. Tuvimos un gran fin de semana. Tuvimos un gran fin de semana de MotoGP, muchos altibajos, hubo muchas cuestiones que mucha gente, sobre todo los argentinos, le echaron mucha. Sí, que se habían robado el Gran Premio de Termas. Hasta Gustavo Morea hizo subió en su canal de YouTube un video donde ¿de qué están hablando? El contrato de Termas se venció y no se renovó. Esto es otra cosa. Exactamente, sí. Pero sí, los argentinos sacaron el amor a Brasil. Y estuvieron ahí dedicándoles palabras de cariño, ¿no? De aliento total, literal. Sí, a Brasil. Pero bueno, arrancó pues bien, bueno, no tan bien, porque desde el martes, miércoles, con las torrenciales lluvias se inundó. De hecho, por ahí una noticia hasta decía que era fake news, pero no, sí fue verdad, lamentablemente. Pero lo corrigieron, y los problemas en pista, pues alcanzaron a sacar el evento pues relativamente bien, ¿no? Pues, sí, relativamente bien. Se sacó el evento, ¿no? Al final de lo que había, se vieron bien, manejaron bien las circunstancias y corrigieron ese detalle. Ese recorte de vueltas en el Gran Premio yo creo que fue perfecto porque ya se veía que las motos ya no tenían mucha tracción. Bueno, el problema era adelante, dicen. Bueno, y el problema era que el circuito se estaba desgranando, ¿no? Sí, hay unas fotos de Mir y de Alex Márquez con literal golpes de las piedras. De las piedritas que se estaban desprendiendo en el auto. ¿No? Pero bueno, vámonos por partes. La clasificación con Fabio Di Giannantonio se lleva la pole, su primera pole, y desde su debut en 2022 y también una pole muy anhelada por el equipo de Valentino Rossi, el BR46, Fabio como piloto del BR46, y que de hecho el BR46 pues llegaba prácticamente como los pilotos, el equipo de casa, ¿no? Al tener en este caso a Franco Morbidelli en su equipo. Franco, papá italiano, mamá brasileña, y bueno, también Moreira, ¿no? También que llegaba a tierras brasileñas con el equipo de Honda, el equipo satélite de Lucho Cecchinello. Que también, sí, muy ilusionado, y que bueno, estuvo pues cerquita del top 10, ¿no? Al final, Moreira obviamente es un piloto novato que le falta todavía mucha garra, aunque si bien destacó. Una moto difícil también. La Honda, indudablemente, ¿no? Y bueno, Fabio arrancando muy bien con esa pole, pero inmediatamente después de que termina la clasificación, viene esta situación se hizo un socavón literalmente en la recta, un hoyo, y el problema fue de que por tanta lluvia que hubo desde el miércoles, el viernes, un drenaje abajo de la pista es correcto. se desprendió, se rompió, y eso hubo toda una humedad abajo, y fue donde se suscitó esta cuestión. No fue por el tema de que si la pista está bien o mal hecha, estarán de acuerdo conmigo, sino esa situación ya viene abajo en el subsuelo, ¿no? Sí, un mal drenaje o algo extra en cuestión de la pista. Incluso la misma preparación preasfáltica, que es lo que es la duda que incluso se comentó también, pero bueno, yo creo que el siguiente año, primero Dios, ya recarpetando las partes con problemas, va a ser un gran premio, pues como fue, ¿no? Espectacular, pero ahora sí que lo que platicamos el otro día, ¿no? Ir mejorando sobre la práctica, ¿no? Sobre la práctica. Y bueno, ya después para el día domingo se tuvo que, en este caso, recortar la competencia. Estaba pactada 31 giros, un circuito pues bastante corto a lo acostumbrado dentro del Mundial. Un circuito que ya hace muchos años se había corrido ahí. Ya regresa afortunadamente el MotoGP a Brasil. Sin duda alguna, Brasil, pues una tierra del deporte motor, ¿no? El autódromo, pues llamado como Ayrton Senna da Silva, por supuesto. El héroe brasileño y el héroe pues de muchos, ¿no? Digo, crecimos nosotros viendo esas carreras, ¿no? Ya en su última parte, ¿no? En lo que fue en los principios de los 90s, y se corrió a 23 giros por esa degradación que había en el pavimento. También otra de las cosas, también echándole mucha leña a los Michelin, los neumáticos que en este caso ruedan MotoGP. El próximo año viene Pirelli al Campeonato Mundial de MotoGP, y por ahí empezaban a comentar que era por los neumáticos que no iban a llegar, pero no era el tema del pavimento. Y bueno, Bezzecchi, viste la carrera, ¿no? Sí, ¿qué tal Bezzecchi, por supuesto. Enano? No, maestro, la moto Aprilia, digo,
Como lo habíamos comentado en el podcast anterior, no soy muy fanático de MotoGP. Gracias a ustedes por ahí me fui involucrando un poquito. Sí me dejó impactado el arranque tal cual. La distancia, el manejo, cómo agarra las curvas, sí es completamente diferente a Fórmula 1. Y la verdad, sí, yo creo que ganaron un fanático más en MotoGP. Sí, no, y la carrera, bueno, Bezzecchi que viene desde la Q2, tuvo que meterse desde la Q2, igual que, sí, que tuvo Fabio. problemas, Miguel Antonio viene de Q2, Q1. Yo creo que por ahí les falló a Aprilia el tema de los cálculos desde la práctica 1. Porque en la práctica 1 los primeros son los que ya se meten, en este caso, directo a la Q2. Es práctica, pero a la vez calificación. Porque quieras que no, los mejores tiempos son los que van a la Q2, Q1, perdón, y luego ya la... Y recordemos que la Q1 empezó pues con el asfalto mojado y después llovió y eso dificultó enormemente. Sí, y ahí fue donde ya no le dieron los tiempos a Bezzecchi y el tiempo, ¿no? El tiempo ya en lo que es la práctica. Pero yo creo que le benefició totalmente porque fueron 15 minutos más que rodó que los demás, ¿no? Sí, tuvo un poquito más de oportunidad de poder realizar las óptimas condiciones de la moto. Aunque, bueno, Fabio, pues obviamente Gian Antonio con la Ducati, pues se lleva en este caso la pole. Pero sí, en la carrera sprint, bueno, ya después, por esta situación del socavón. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La sprint. La sprint totalmente diferente, ¿no? Completamente. Fabio, pues ahí en el primer lugar y al final. Tercero. Sí, al final. Marc Márquez. Marc Márquez, pues le gana, en este caso la interna, y pues le quita ese primer lugar, lamentablemente, a Fabio Di Antonio, que quedó segundo. Fabio, tercero fue Jorge Martín con la. Correcto. Te dices lamentablemente, digo, no, gustosamente. Sí, es correcto. Ganó Marc. Bueno, lamentablemente para Fabio, porque estaba ganando. Oye, después de haber tenido esa clasificación y liderar todo el sprint del BR46. Yo creo que Márquez llevó ahí. Oye, qué bonitas las playeras. Preciosas, ese verde amarela como de selección brasileña. Sí, chulada. Quiero una. Sí, la verdad se lucieron con la cuestión sí, ahí yo creo que ahí obviamente el toque es de Valentino Rossi, ganarse la afición de Brasil con ese color. Siempre ha sido muy inteligente para esa cuestión. Las que también estaban padres las motos, el diseño eran las de Alex Márquez. Sí. Y Fermín Aldeguer, que regresa después. Yo no sé a qué regresó, no estaba para nada bien físicamente, pero bueno, esa es otra historia. Marc Márquez se lleva en este caso la victoria en el sprint. Por ahí algunos decían ya Marc Márquez el domingo. Y sí, yo creo que regresaba. Daba a Marc Márquez como gran favorito para llevarse la carrera del día domingo. Fabio Di Antonio termina segundo en la sprint. Tercero Jorge Martín. Bezzecchi en el cuarto lugar. Augura, ahora sí que Trackhouse, tercero, el dominio de cuarto y quinto las Aprilia en la sprint. Sí, bueno, ya de puntos va Aprilia oficial y luego el Trackhouse con los Trackhouse, O sea, son los dos equipos que más puntos han ganado. Y Fabio Quartararo, que no desentona con la Yamaha en este gran premio. De hecho, ahí estuvo muy bien en los tiempos desde la tanda de clasificación. Finalizó en este caso sexto en lo que fue en la carrera sprint. Y ya en la carrera del día domingo también estuvo ahí la tónica con Fabio, aunque bueno, al final después se degradó, igual que el neumático trasero, muy seguramente de Pedro Acosta, ¿no? Sí. Que montó blando, qué barbaridad. Sí, pero bueno. Era muy, ahora sí que fue muy positivo. Muy optimista Pedro Acosta al montar un neumático. Las KTM se diluyeron completamente comparado con el Gran Premio anterior. Bueno, Binder se cayó. No, pero ahora desastre, sí que ni Binder, siquiera otra vez. Pedro Acosta pudo pues meterse. Bueno, sí estuvo ahí peleando, pero el de la degradación de la llanta hizo que se hiciera un poquito. Bueno, empezar a perder posiciones para atrás. Pero sí, KTM de tener un muy buen fin de semana anterior, el fin de semana anterior, pasó por uno muy difícil. Aprilia con el 1-2, ¿no? En este Gran Premio de Brasil, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Fabio Di Antonio que rescata ese otro podio para Fabio, bien por el BR46, qué mal para Franco Morbidelli que no da una. Ya tiene tiempo, Y el que sigue sin dar una es Maverick Viñales, Aurelio. ¿Qué le pasa a Maverick Viñales? Otra vez último. ¿Quién sabe? Pues mucha preparación. Yo sí tenía expectativas importantes, porque bueno, es un cuate que está trabajando la cuestión mental, la cuestión pues de técnica, mejoras, ritmo de carrera, etcétera, pero pues no se les da. Incluso ya hay gente que habla de divorcio
con Lorenzo. Habla de divorcio con Lorenzo. Te estoy acercando más pero tu- es más tu delirio. A ver, cuando No mueva, porque estamos muy dicen sensibles. Estamos delicados el día de hoy, ¿verdad? Que- Esas carreras son emocionantes. que sí, ya lo dan por divorciado, por separados. Bueno, él no ha dicho nada, pero- es la prensa. La prensa es la que dice, no, para como son, ya se van a terminar mandando al carajo. ¿Quién Pero, sabe ¿a qué se debe? ¿La productividad? Pues cuestión sobre todo de carácter, el carácter de cada uno. Pero bueno, yo los he visto trabajando bien. Es pero que pues los resultados imagínate, no llegan. Maverick Viñales, literal, dice que creo que en un mes, creo que solo vio 2 veces a su hija, una cosa así. O sea, que él está empeñado en ser campeón mundial y que está La trabajando y que concentración. está así. O sea, dices, güey, o sea, no mames. Sí, está de cálmate, lleno en las cabrón. O sea, fábricas, en las prácticas. sí, o sea, entrenando, ¿cómo no estás viendo a tu hija? O sea, yo creo que eso es yo creo que te vuelves, incluso te motiva más. Podría ser un factor de motivación justamente, ¿no? El convivir con tu familia, digo, obviamente sí Y de que estar presionado. Es Me acuerdo, correcto, sí. me acuerdo de alguien que estaba presionado cuando Hace empezó a unos tener años. familia. Hace unos 22 años aproximadamente, pero ya esa es otra Pero historia. pues hay metodologías de trabajo, hay tipos que les gusta, pues ahora sí que Concentración meterse, total. estar 100% en eso, y hay gente que requiere Lapsus. o le funciona más exactamente el trabajo un poquito no tan estricto, la cuestión familiar, la cuestión Sí, el poder sopesar trabajo, casa. combinarlo, pero es correcto. pues ahora sí que el resultado no llega y pues ahí están, es el peor de KTM, de Es el los 4 peor. motos, Sí, sí, la sí. oficial y Bueno, Brad Binder, pues las No, caídas bueno, no. pero el no ritmo lo de me carrera es agrada mucho mejor el de Brad Binder. Sí, o sea, sí, Viñales totalmente. no está ni cerca de No se ve el piloto que es, Sí, ¿no? no. Que ha sido años anteriores, ¿no? Digo, Sí, desde luego. Digo, rapidísimo con la Yamaha. Y bueno, pues Marc Márquez Con la cuarto. Bueno, con la su tiempo. Yamaha al principio, al principio con Suzuki. Maverick Luego Viñales. Yamaha. Después Yamaha. luego Aprilia. Aprilia Y ahora KTM. Y yo no sé qué estaba pensando cuando dejó Aprilia, pero eso ya lo habíamos se ha de platicado. arrepentir de haber Pero cambiado, es que ¿no? incluso en ese también- sentido de Aprilia a KTM. Es que mira, Jorge Maverick Martín también, ya ves que no quería y como que se llegó a Aprilia como de rebote. Después de que no pudo firmar para el equipo principal de Ducati. Y pues ahora sí que Aprilia, desde ser el muy patito bien. feo, Muy bien. hoy por hoy es el mejor equipo. Sí. O sea, la mejor moto es la Aprilia. Sí, Están las 4. la tabla de posiciones te habla de eso, ¿no? Tal cual. Y Así Marc va a ser. Márquez pues lo dejan fuera del podio. Fíjate, a mí me llamó la atención, por ahí en las últimas vueltas se abrió mucho Marc Márquez y Fabio rebasó, ya Es que ya la pique, llanta traían un delantera buen ya no le pique. daba, se le movía de adelante y él dijo, prefiero, ahora sí, anti-Márquez, fue Márquez, Sí. Márquez fue anti-Márquez. Cuidó, Porque él se prefería, cuidó. hace años prefería caerse, Sí, no acabar, sí, pelear, sí. pelear. Y ahora, pues, prefirió, y muy inteligentemente, porque trae un handicap importante en puntos, después de que la llanta se le reventó en la carrera pasada, y ahorita bien que mal, ganó Sí, la sprint. procuró hacer puntos y, en ese hizo caso. puntos, o sea, Sí, se quedó a nada puntos. de podio, Y nuevamente ahí el japonés Ogura, Muy Ogura bien, con el Trackhouse, Muy quinto consistente. lugar. Sí, Alex sí, sí. Márquez, que también yo no sé qué diantres le pasa a Alex Márquez. El año pasado estaba subcampeón? peleando, el subcampeón. ¿Qué moto trae este año? Igual, Ducati. David, ¿qué año es? Bueno, sí, es la 25. Ya ves, 2025. Ya habíamos tocado este tema. La Ducati el año pasado, dicho por varios, no era la mejor moto de la parrilla. Marc Márquez la hizo la mejor. Y ahí está la prueba. El equipo de Alex Márquez, el Pramac, trae las del año pasado y no las están pudiendo llevar ni Aldeguer ni Márquez. Aquí Sí, lo a que su máximo como el año Entonces, pasado, perdón. Y hoy el Ducati, pues bueno, está ahí. Pero bueno, con la de Dilla, que la de Dilla es es oficial. Es oficial. Sí, Di Antonio está firmado por Ducati oficial. Ahí lo consintieron Que, a ajá, los rocianos. que sí. Que de hecho, bueno, el equipo de Valentino Rossi, el BR46, es, digamos, el equipo pequeño, el equipo chiquito de fábrica, porque tiene la moto oficial. Incluso está entonces por encima del Pramac. Sí, de hecho sí, porque tiene su piloto oficial, que es Fabio Di Antonio, firmado por marca, por Ducati, y tiene una moto oficial. De hecho, en el podio estaban todos los del BR46 con su verde amarela, que ya estamos platicando, Sí, muy y bien. estaba alguien de Ducati, así, de fábrica ahí en el equipo. Fíjate, ahí me llama mucho la atención. ¿Cuántos años tiene la escudería de Valentino Rossi? Bien poquito. ¿3 años? No, tiene. Bueno, creo, él ya estaba corriendo y estaba su equipo, creo que fue el primer año, que fue cuando tiene 5 años, una cosa Y ya, así, ¿no? ya hace podios, ya está Sí, Fabio sí. ahí
peleando la punta. O sea, Sí, se ve muy, muy bien. Pero ahí es y que de hecho dicen que supuestamente Valentino Rossi quería a Pedro Acosta. Lo quería en su equipo, ¿eh? Muy ¿Sabes buen de piloto, eso? pero bueno. Yo No, lo que alcanzaba es el es talento, muy buen piloto. O sea, es el gran talento. Ya lo hemos platicado. Un futuro para mí que va a andar, inmediato. pues ya, no, si Acosta estuviera en Ducati, estaría peleando punta. Y el título, Bueno, seguro, que el próximo año supuestamente va a Ducati. Que Sí. eso, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante en a otros futuro. podcasts, porque bueno, todavía ese tema de los equipos, pues todavía faltan algunos meses. Y recuerden que el próximo año cambia la electrónica, cambia el cilindraje, cambia la aerodinámica. Ahora sí que nos espera cambia los un neumáticos. duro golpe. Esperemos que no sea tan duro como en la Fórmula 1. Justo me acordé de No ustedes. creo, no creo. No puede ser Fíjate, tanto. justo me acordé de ustedes porque escuché el comentario que cambiaba la cilindrada, creo que de 1000 a 850. sí. Y literal Le baja. fue un déjà vu de Fórmula 1. Dije, ¿qué también le está metiendo la mano? ¿O qué? La cuestión ¿Qué está pasando? aerodinámica sí va a ser un cambio importante. Sí, la porque Van a aerodinámica. prohibir muchas cosas. Ya no se va a permitir tampoco el device De subir y bajar la moto. Entonces, ahí o sea, ya está. van a regresar, digamos, o sea, a las bases del MotoGP un poco más tradicional, no menos tecnológico, más cuestión pilotaje. Pudiera ser como de fábrica. O sea, Menos fórmula, más de calle, por decirlo un poco. es más, sería más piloto, más moto, más. Sí. Sí, le están bajando todo ese tema de las ayudas y Definitivamente. esta cuestión, porque Ducati ya desde hace varios años había marcado la enorme diferencia. Sí, Entonces, era haciendo eso, La MotoGP llegó a ser una categoría Ducati, ¿no? Se llegaron a ser totalmente el 6 campeonato puntos. Ducati, ¿no? Sí, llega a ver algunas carreras por Y ahí, pues obviamente va a ser un albur el próximo año, ¿no? ¿A Sí, dónde te sí, vas? O sea, ¿quién va a estar bien? Si Yamaha, si Honda. Bueno, que Yamaha ahí ya está en un hoyo, literalmente. Pero sí se hace muy complicado, ¿eh? Porque la última vez que la MotoGP Fíjate. estuvo, sí me alcanzo a ir necio. Pero bueno, la última vez que estuvieron sobre esa cilindrada, Joven ilustre. pues eran motores en 4 en línea y ahorita son V4. Sí. Entonces, digo, ya anduvieron en los 800 también en algún tiempo, pero sí va a ser un cambio muy, muy, muy diferente, muy radical, perdón, y sobre todo Yamaha, lo que habíamos platicado, que ahora sí que hasta el paso por curva habían perdido. Sí, ya y lo ahora con perdió, Fabio, total. pues es el único, porque ya ves a los demás, Toprak, Miller, que no. Oye, no- Toprak de repente estaba muy bien, ahí No, bueno, adelante. ¿en qué pero posición fue por la acabó? cuestión de la lluvia. No, bueno, por esa sí. situación. Igual que Zarco. En la primera práctica. con la Toprak que lluvia, viene dominando el Mundial de Superbikes a diestra y siniestra y bueno, llegó obviamente a la máxima categoría y pues ya no es lo mismo. Sí, no, ya lo habíamos comentado. No es lo como un mismo F2 mundial. a un F1. Sí, el cambio completamente pues, de la motocicleta no, de más bien como un cilindraje es turismo, diferente, ¿no? Es que Un turismo, un F3, una Fórmula 3, una cosa así, porque pero sí el también cambio es muy son cosas, es muy una moto de radical. calle con todas las modificaciones posibles, el Superbike, y acá son motos Fórmula. prototipos. Precisamente lo que le hace falta podría ser experiencia, unas temporadas más para que saque. Sí, la adaptación. Pero Adaptación a la moto. No hay tiempo para nada. Sí, no, no, da muy resultado. difícil. Y luego llegó a Yamaha, llegó un equipo satélite. O sea, la verdad, hubiera pensado más las cosas para el espectáculo que es y estaba convirtiendo en amo y señor del Superbike. Pero es que ¿a dónde lo metían? Ahí mismo Superbike. No, pero sea, sí quería dar un es que a ver, güey, a ver, a ver, chole, güey. Quería dar un brinco ¿Tú de qué calidad, me prefieres? imagino, No me digas MotoGP, que ahora, ¿no? por ejemplo, Jonathan Ray, como le dicen, no es una leyenda. Carl Fogarty no es una leyenda. Carl Fogarty Troy sí. Bayliss. Jonathan Rick, no. Pero sí bueno. ganaba bueno. carreras y estaba Sí, no, bueno, bueno, El estaba ahí en último, los campeonatos. bueno, es irlandés, norirlandés, pero pues es británico y fue dominante. Por eso, pero. Y tenía el otro estilo de manejo también. era Fue muy dominante por el interesante esa equipo, cuestión. la cagua, ciertas cuestiones ahí de reglamento que obviamente les favorecían y obviamente de un muy buen pero, piloto. Y luego a Ducati pero le metieron el pie con Bautista, ¿no? bueno, sí, también. Ahí con ese tema del Que lastre sí, y todo el show y que el le peso. metían poner ahí unos pesas para que no fuera tan ligero. No, no me gustó. Para que no fuera tan rápido. ¿qué onda, no? Pero ya estamos cambiando el tema, pero sí, lo que es Toprak, igual la mayoría de pilotos que llegan del Superbike a MotoGP o cualquiera, o el AMA, los que han llegado, por ejemplo, a Nicky Hayden, ¿cuánto le costó? Sí, le Le costó. costó muchos años y Aparte, y bueno, llegó muy eran- joven. eran y estos venía de casi campeón, o sea, imagina- un talentazo también. Hace 20 en paz años descanse. que fue campeón mundial en el 2006. Sí, 2006. sí, Hayden. Nicky Hayden. Dominaba Laguna Seca, ¿te acuerdas? Dominó sí, 3 sí, años. totalmente. Si no mal recuerdo, y luego ya le empezaron a agarrar la medida de los demás y ya se empezó a quedar un poquito más, pero le dio para ser campeón del mundo. Y bueno, un campeón del mundo que no pudo ganar ni una sola carrera, ¿verdad? Pero sí fue muy consistente. Sí, pero bueno, Pedro Acosta, pues con ese séptimo lugar. Fermín Aldeguer,
bueno, no tan mal, 8º lugar, pero bueno, el riesgo que tomó Fermín. Salud. Híjole, sí es de pensarse. Aunque bueno, pues obviamente ellos son unos profesionales y están hechos para correr, ¿no? Son como las vedettes de Fórmula 1. Sí, la verdad, güey. Señorita, ay, me duele el dedo. Bueno, los pilotos de Fórmula de MotoGP, desde Lorenzo, cuando recién lo operaron también del Jorge Lorenzo, del hombro que llegó del hombro volando en Assen, ese creo, día, y sí. regresó a Barcelona, lo operaron el Son historias viernes en la noche, épicas. el viernes, y regresó y corrió, güey. Pues y terminó 4º, creo, esa vez. Sí. Estás hablando de algo similar como Carlitos Sainz, o quién fue que operaron de la apéndice y también creo que estuvo una Carlos carrera Sainz. pendiente y regresó a correr como si nada, con un dolor. Ah, bueno. Sí, extremo, es pero importante sí. y es complicado. Sí, yo creo que realmente para estar a esos niveles sí son deportistas de élite, ¿no? No, totalmente. sí, no, O sea, realmente Acá. sí estoy impactado en la forma en cómo controlan las motos, la inclinación. O sea, es muy, muy diferente a lo que yo me imaginaba. Y digo, realmente sí vale la pena verlas. Por ahí sí se las recomendamos. En lo personal, que no Son soy fanático. carreras Sí, ahorita no hay de que sí. no, y están No emocionantes, gastes, no gastes tanta electricidad. Cuídame las llantas, No le pegues tan duro en las No, rectas. sin nada que ver, señores, por favor. La velocidad punta de MotoGP, bueno, este año se va a ver todavía más. Fíjate que justo La estaba viendo velocidad final de las MotoGP es superior a las Fórmula 1. la velocidad final está comparando las masas con Fórmula 1 y están ahí más o menos No, a la la par en la moto recta, 340 y tal. Bueno, en este autódromo no es muy pequeño, pero deja que lleguen a Mugello en Italia. Sí, donde es una realmente se carrera prestan las larguísima. velocidades que te gustan, 370. Cuando lleguen a China. Sí, las rectas son que muy China, largas. Este año va a haber MotoGP. no, ahorita checamos. No, bueno, ya, porque también la recta de China es muy, muy larga. Se presta para- Pero también digo, meterle chanclas, dicen aumenta el riesgo en MotoGP, Ah, sí, ¿no? no. Por supuesto. Esa velocidad, o sea, también en ese sentido, y por eso también el tema de la aerodinámica, el tema de bajar el cilindraje que ya hace algunos años se había hecho MotoGP, pues es también para bajarle la velocidad a las motos. O sea, no es muy recomendable que lleguen a 370, una cosa así. Que de hecho el récord creo que está de Loris Capirossi precisamente en Mugello. Creo que eran algo así Allá en como Ducati. 360, sí, 356. Algo impresionante así. la velocidad. Algo así estaba el récord con Loris Capirossi. Pues incluso hay videos, Red Bull le encanta hacer esas esas competencias. comparativas, sí, la sí, MotoGP, el Fórmula 1, el Red Bull. Y un bla, bla, Jet, bla. un F16 Y que en es las, Sí, el en F16 los, también. pues que son más de cuarto de milla, de ser como media milla, una cosa así, yo creo que Es más, no, más. sí está más. Nadie le alcanza la moto. Digo, al final sí le recortan y lo que Sí, quieras, sí, ¿no? pero el arranque, Pero sí, desde que arranca completamente el se coche ve. de rally. Un poquito, ¿eh? Pero se quedó. Sí, no, o sea, el totalmente. coche de rally son, no sé, 150 metros. O sea, de arranque va Después, mucho más rápido, pero se La empieza moto. a quedar. Sí, la moto. Después lo alcanza el O sea, Fórmula el coche 1. de rally y la moto van más o menos parejas. Sí, sí, más o menos Y me luego ya acuerdo. la moto se va. Pero sí. Y después lo alcanza el de Fórmula 1. Ah, sí, al final. El de ya Fórmula al 1 final. ya al final. Y bueno, obviamente ya está más al final, pues el avión, ¿verdad? El jet. Ese casa F16, ¿no? Que era. No, era un F16, ¿no? Ese video, ¿no? Era Yo un creo que F16, sí, creo que sí. Es que hay O un varios. F18 hay varios. por ahí. Y como los han filmado en algunos en Europa y otros en Estados Unidos. Sí, varían, varían. Incluso vi uno donde hay un. Pero Estados Unidos tiene bases en todos van, lados, güey. Una van. No, pero hay bases europeas también. Una van eléctrica que también con los Yo creo motores que eléctricos. deberían de sale. compararla con el F5 de México, ¿no? A ver qué tanto le deja. La moto que tanto deja el F5 No, en pues México. estos ya ni vuelan. Ya se los echaron. Es un de museo, ¿no? Dicen por ahí. El F5 Tiger. Pero bueno. Descanse en paz. Pues bueno, ya en esta recta final del podcast número 5 en Pasión por la Velocidad, bueno, al final Johan Zarco que nos sorprendió desde la práctica número 1 Sí, con muy bien, esas circunstancias, con la lluvia y con la con poca lluvia. información. Noveno lugar. Al final, noveno, enano. se Y bueno, recuperó. Raúl Fernández con la otra Aprilia que le costó muchísimo adaptarse al circuito de Brasil. Si bien los pilotos decían que no era un circuito difícil, pero sí tenía. La curva 4, ¿cómo les costó la entrada? Sí. Todos La los entrada, caídos sí, que hubo, que de hecho sí, eso sí, se sí, nos sí. olvidó comentar. Sí, todos hubo. los caídos que hubo en la clasificación, sobre todo en la Q2. Desde las prácticas, Y ahí clasificación. mermó muchísimo, que por ejemplo como un Márquez no pudiera avanzar más, entonces ahí, ¿no? Oye, y luego también lo que me pareció bien, pues padre, ¿no? En este caso, es que el equipo de Valentino Rossi también viene eufórico con Jorge Martín cuando llegó ahí al podio. Al festejo, Al sí, festejo sí, ya sí, de la sí, carrera lo vi. del día domingo, saludándolo a todos y todo. O sea, realmente fue muy emotivo que Jorge emotivo. se subiera al podio Sí, con he ese tenido segundo lugar. El año pasado fue muy difícil. El 1-2 para Aprilia el 1-2 y para Aprilia. cuarta
victoria consecutiva de Bezzecchi. Ganó en Portimao el año pasado, ganó la final de Valencia. Sí, cuarta victoria y ahora, pues, lo que fue la primer carrera la de ahora. Y ahorita, ¿no? Entonces, vaya bien por Bezzecchi. Qué bien la Aprilia, me encanta. Muy bien. La verdad, sinceramente, a mí me latería que Bezzecchi. Sí, que Bezzecchi, sobre todo, digo, Marco Bezzecchi se lleve ahí el primer lugar. Y ojo, 2 pilotos de la BR46, bueno, dos pilotos, ¿no? Fabio Di Antonio en el tercer lugar. Y bueno, Bezzecchi es piloto de Valentino Rossi, de la Academy. Sí. Porque bueno, Valentino Rossi, como bien muchos saben, tiene su academia de pilotos y tiene su equipo de MotoGP. Y que antes, hace algunos años, pues tenía el equipo también de Moto2. De Moto 3 incluso también estaba yo apoyando pilotos, pero cuando llegaron a MotoGP pues decidieron hacer un recorte. Mucho dinero, mucho trabajo. Y concentrarse en MotoGP, ¿no? Y apoyar con la academia a los pilotos de Moto 3 y Moto 2. Y qué bien lo está haciendo entonces. Sí, no, muy bien. Ya muy bien. tenemos por ahí a Marco Bezzecchi en primer lugar y Di Antonio en tercero. Sí. Que bueno, Dilla no es de la academia. Dilla no es de la academia, pero es del equipo. Ahorita sí entrena ya con yo creo que sí. Sí, ya está pasando por ahí los tips, me imagino, como toca. Sí, desde luego. Un maestro. Y no dudes que próximamente lo hagan de la academia. Pero bueno, ya ese sería otro tema. 138,000 aficionados en Brasil. Y este próximo fin de semana ya se espera el Gran Premio de Austin en el Circuito de las Américas. Vamos a ver si Marc Márquez logra otra enorme victoria ahí va a ser lo interesante porque en Austin. Bueno, también da para acabar con el Brasil, 22 años de ausencia. Sí. MotoGP, MotoGP. Ya regresa, un gran premio difícil, pero esperemos que siga mejorando. Y ahora, como dices tú, vamos a COTA, al Circuito de las Américas. Y esperemos perdón, Aurelio, y esperemos que el próximo año o en 2 años se cierre lo que es el tema del Gran Premio de Buenos Aires en Argentina de MotoGP, que ahí por esa situación que ya lo mencionamos al principio, de que se acabó el contrato con Termas de Río Hondo, un circuito que bueno, tuvimos la fortuna de conocer hace algunos años. Un circuito, ahí, ¿no? Sí, ahí tuvimos la oportunidad, no de correr la carrera, pero sí de entrenar, de practicar y de meterme en una moto a darle al circuito. Una experiencia increíble realmente. Que deberían de regresar, o sea, en lugar de hacerlo en Buenos Aires, ¿o tú conoces la pista de Buenos Aires? No, en ese de Buenos Aires no. Porque la de Termas es uno de los mejores circuitos. Sí. Aquí el tema es que obviamente el gobierno pues ya no se quiso gastar esa plata que le pide MotoGP, porque aquí es el gobierno paga o un patrocinador porque MotoGP vaya. No, bueno, a MotoGP le tienes que pagar. Igual Fórmula 1. ¿Cuánto recuperan? Es que en México el Dakar, imagínate, por eso no salen de Arabia Saudita. Sí, pero la inversión al fin y al cabo. Y ni en saldrán. el caso del Dakar, sí es, o sea, ahí sí no es redituable, es más por nombre y por prestigio árabe. Sí, ¿cuántos años lleva? Pero el caso de MotoGP, yo creo que lo podrían hacer negocio. No, por ejemplo, el caso del Gran Premio de México es un negociazo. Bárbaro, es increíble. Los costos que presentan, está increíble. Transmisión, la afición, cada vez meten más gente. De hecho, fíjense. Más caro. Es que también yo creo que es por ahí, ¿no? No han visto, que pudiera hacer algún negocio, como bien lo comentas, redituable para Argentina. Pero sí, la inversión de entrada. La inversión de entrada, como tú comentas, el gobierno ya no quiere invertir o no hay algún patrocinador. Pero siempre buscándole hay. Bueno, a lo que me llamó la atención es que, bueno, las gradas se veían llenísimas. Desde las prácticas. Y ya las calificaciones ya estaba hasta el cepillo. Perdón. Te voy a decir traigo fiesta. Las gradas. Sí, yo creo que hubo pocos, 138,000 personas. Se me hacen pocos. Pues para el circuito nuevo, las gradas estuvieron siempre llenas. Sí, estuvieron vas a China y se llena el día de la carrera. En prácticas y es que allá la gente sí trabaja, Aurelio. Sí, en Estados Unidos son como los ricachones, ¿verdad? Que nada más viven los impuestos. No tienen ni idea. Pero el béisbol lo juegan de lunes a domingo a las 2 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Pues es que por la gente del gas anda, que no hay que hacer. La economía número 1 del mundo, Y papás bueno, número 1.
Muchísimas gracias. Próximo podcast número 6. Vamos a hablar de la previa de Fórmula 1, el Gran Premio de Japón, que sigue habiendo mucho de qué hablar en lo que es la máxima categoría. Sí, se venden buenas notas. Y bueno, Dirán por ahí, tremendo, ¿eh? La próxima semana vamos a tener otros 2 podcasts. Obviamente, el Gran Premio de Austin en el Circuito de las Américas de MotoGP a la tercera Muy bueno. fecha. Va a estar muy Una pista interesante. muy hecha, muy conocida por Marc. Sí, a ver, dominante. ¿quién va a ser tu favorito? A ver, hablen de favoritos ya para despedirnos con esto, ¿no? En Austin, Texas. Yo el sí creo Circuito de las que Américas. Márquez por ahí va. Sí, Marc, su pista, güey. Sí. ¿Su pista? No, y aparte No, trae, pues es que fuera de una vez que se cayó, pero aparte todas las ha ganado él, güey. trae la espinita y aparte, pues obviamente la carrera de Aparte, Brasil no le fue tiene tan bien que digamos. Me imagino que sí va a haber los algo. puntos que trae, el diferencial que trae ahorita tiene que dar ahora sí un golpe sobre la mesa, ¿eh? Sí, o sea, sí, justo. Yo creo que ahora sí, cuando menos en esta carrera, va a ser de o gano o me caigo. O me caigo, ¿no? Ahorita Bueno, trae 34 yo creo, puntos contra hay que ver. 56 de Bezzecchi, no son tantos. Pero ya ahí tienes. Pero sí consideramos lo que decíamos que Aprilia sí está destacando, entonces o da un golpe de autoridad o nos va a ir. No, se va y más, despidiendo, si ¿no? se le complica en Cota, pues imagínate ya Sí, ya las demás, ¿no? pistas o sea, tiene que dar un golpe de aquí yo autoridad creo que Márquez ha sido precisamente eso, ha sido reservado, ha sido muy conservador, Prudente, súper inteligente, prudente, ¿no? por el tema también de lesión, ¿eh? O sea, él sabe Sí. que si se cae, Ya no es cualquier cosa. puede en una de esas hasta retirarse, ¿no? O sea, de complicarse la situación durante, no sé, 2-3 meses y adiós campeonato y espérate el próximo año. Entonces, está en quinto lugar del campeonato, bien lo comentaste, Enano, a 22 puntos, en este caso de Marco Bezzecchi, el líder del campeonato. Es Jorge menos Martín. una carrera. Segundo, Jorge Martín ya segundo, Pedro Acosta, bueno, ahí conserva ese tercer lugar que yo creo que para la próxima carrera Fabio Di Gianantonio le va a quitar ese tercer lugar a Pedro Acosta y bueno, Marc Márquez, Ogura, Raúl Fernández, Alex Márquez, Brad Binder y Franco Morbidelli cierran el top 10 de lo que es el liderato del campeonato. Va a estar bien interesante este Gran Premio de Austin y bueno, pues algo más ya para despedirnos. Vámonos. Pues todo un fin de semana muy divertido. Bueno, y esperemos que el que sigue esté mejor, ¿no? Sea Sí. más Sí, muy entretenido. Próximo Sí, podcast, Enano. La previa de Japón. Correcto. De Fórmula 1. Se viene Fórmula Podcast 1. número 6. Ya en pista breve. Lo vamos a interesante, a tener. ver, muy diferente a lo que es China, Suzuka. Sí, totalmente, ¿no? Un circuito. Esperemos que sea más equilibrado esto. Que lo escuchen la gente en el podcast número 6. Y la siguiente semana, podcast número 7 con el Gran Premio de Austin, el resumen de MotoGP y podcast número 8, el resumen de Japón. Que bueno, se viene mucha actividad, ya que bueno, en abril vamos a estar sin actividad, pero vamos a tener muchas cosas de que Debemos hablar. aprovechar ahorita antes de que nos quiten las carreras de Fórmula 1. Sí. Y de MotoGP, porque también MotoGP va a estar- Su también. pausa. va a tener una pausa larga hasta finales del mes de abril. Vacaciones obligadas. Nos despedimos. Gracias. Vale. Bye. Bye.